¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos a un nuevo podcast. Este es el podcast número 6. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito delicado. Creo que habrán dos o tres cosas que son un poco delicadas que mucha gente pues a lo mejor no va a estar de acuerdo, pero no pasa nada. Podéis comentar vuestras opiniones, pueden cambiar mi opinión, o sea, es algo flexible. Hoy vamos a hablar de reciclaje, de plástico, cristal, metal. También vamos a hablar de fuentes de energía, porque esos afectan al reciclaje, y también un poco de contaminación del mundo, qué se puede hacer y tal. La idea principal de este podcast no es que os voy a dar una solución, yo no soy experto para nada, sino que os voy a dar la información que yo he encontrado en todos los vídeos que he mirado durante años. Creo que he mirado mínimo 4 o 5 años todos los canales de reciclaje, de mejorar el mundo, de qué se puede hacer. Incluso sigo a Leonardo DiCaprio, que también os recomiendo, que os pone fotos en Instagram de todas las cosas malas que pasan en el mundo debido a la contaminación y estas cosas. Entonces la idea no es que os vaya a dar la solución, sino que os vaya a dar mi opinión propia. Vosotros podéis comentar, yo puedo cambiar mi opinión respecto a lo que vosotros decís, no pasa nada. Pero lo que quiero es que os quedéis con la información que os doy, porque así a la hora de que tendréis que tomar alguna decisión, al menos saber más o menos por dónde tirar. Quiero decir que si te educas, sabes mejor luego tomar las decisiones. Eso es lo más importante de este podcast. Entonces yo me he hecho aquí un guión. Para el vídeo siempre empiezo con los avisos. Tengo pocos avisos, bueno, ni siquiera tengo avisos. Simplemente os quiero decir felices fiestas, feliz Navidad. Hoy mismo es Navidad, pero es por la mañana. Intento grabar esto rápido y luego pues disfrutar un poco el día con la familia. Así que bueno, felices fiestas. También entrad en el giveaway, que ya lo he avisado en el vídeo pasado, que acabará en el fin de año. Si quieres ganar una estación para soldar, que la voy regalando en este canal, lo que tienes que hacer es, si ya tienes cuenta en electronus.io, no pasa nada. Si no tienes, pues te haces una cuenta y publicas un proyecto o un tutorial. Os recomiendo un proyecto porque el tutorial tiene pasos, es más difícil. Pero si tienes un proyecto, haz una foto a lo que tú has hecho, la subes, la describes, le pones publicar y ya está. Con esto ya estás entrado en el giveaway y al final del año avisaré quién ha ganado. Bien, entonces, bueno, un aviso más. Utilizad el forum para las preguntas. Lo digo porque recibo cada día, mínimo 30 preguntas en Instagram y mínimo 40 preguntas en Facebook. Obviamente no las puedo contestar todas, estoy muy ocupado, trabajo bastante, también tengo mi vida y además muchas preguntas son las típicas que yo mismo tengo que buscar en Google. Es difícil contestar las preguntas, a veces también recibo mails. Para cosas importantes me gusta recibir los mails. Lo que os quiero decir es que esas preguntas no las voy a contestar más porque son demasiadas. Si cada día se me acumulan 50, 60, pues imagínate, no tengo tiempo. Lo que sí que hemos hecho es trabajar meses, invertido dinero y energía en hacer un forum. Por favor, usarlo. Vas a electronus.io/forum y aquí puedes dejar la pregunta en el topic que tú quieras. Hay topic de energía, hay topic de cosas generales, de circuitos, de programación, de lo que sea. Dejas tu pregunta y yo me reservo a la mañana, un lunes o un viernes, no sé qué día será. Me reservo 1 hora o 2 horas para mirar el forum e ir contestando las preguntas. Pero lo mejor de todo, la gente también las puede contestar. Entonces te das mi opinión, te das la ayuda de otro, este tendrá la ayuda tuya y así la comunidad se ayuda entre sí. Ya está con los avisos, esto es un poco pesado, pero la verdad es que lo he dicho muchas veces y la gente me sigue preguntando cosas por Instagram o por Facebook y yo no las puedo contestar. Si queréis algo de mí o alguna ayuda en proyectos, utilizad el forum, por algo está hecho y por algo hemos invertido tanta energía en hacerlo. Vale, ni siquiera hemos empezado el podcast, que es muy largo y ya me está doliendo un poco la boca. Siento si hablo muy rápido. Primero de todo, vamos a hablar de reciclaje. Nos centramos más en plástico porque el cristal y el metal es un poco más fácil de reciclar, contamina también un poco menos, no nos metemos en eso, pero ahora el principal enemigo es el plástico. Relacionado al plástico, tenemos las fuentes de energía, porque de dónde sacas la energía también afecta a la hora de reciclar el plástico. Si tú tienes una energía que contamina mucho y necesitas mucha energía para reciclar algo, a lo mejor vale más la pena no reciclarlo y hacer uno de nuevo porque gasta menos energía y por lo tanto contaminas más. Bueno, lo que voy a hacer ahora es mezclarlo todo lo que he visto en los vídeos, mezclarlo todo. Son artículos que yo he visto por internet, de blogs de ciencia. He evitado los artículos que están patrocinados por las típicas empresas petroleras o de plástico, porque eso seguramente sale en el top de Google. Y tened en cuenta que esta es mi opinión personal, no es nada fijo, no es nada seguro. Lo que estoy diciendo aquí puede ser que no sea verdad, es la opinión de según lo que yo he visto y lo que he visto en la, bueno, tele no miro, pero lo que he visto en YouTube, en artículos, en Instagram y en posts que ponen otras personas. Me he hecho una idea y os la quiero presentar. Así que si la quieres no tomar en serio, pues fácilmente yo no os digo que esto que sea cierto. Lo que sí es cierto es casi que todos los datos que doy aquí son de artículos científicos
de institutos, de universidades, sobre todo de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Alemania. Entonces, hay algunas cosas que sí o sí son de verdad, o sea, son cosas probadas. Vamos a repasar el guión y así ya vais a ver que es muy interesante y así os hacéis una idea de lo que vais a ver, porque os aseguro que no es aburrido. Puede ser que sea largo, puede ser que lo dividan 2 o 3 vídeos porque va a ser muy largo, pero vamos a ver el índice de lo que vamos a hablar y así os entra la intriga de ver todo lo que vamos a hablar. Punto 1. El punto 1 yo he puesto: el sistema de reciclaje actual no sirve, está roto. Creo que ya estás con intriga, quieres decir, joder, ¿qué quieres decir? ¿Que no reciclemos más? Pues tira por ahí, pero no es así. Vamos a ver primero qué pasa con el plástico, cómo es de malo y por qué el sistema de reciclaje que tenemos ahora no sirve para nada. Hemos estado que 25 años desde que hemos empezado a reciclar, nos hemos dado cuenta del plástico, reciclando y cada vez supuestamente mejorando, nuevas tecnologías, nuevas no sé qué, pero aún así la recta de crecimiento del plástico en el mar y por el mundo sigue creciendo cada vez más grande. Entonces hay que hacer algo, hay que cambiarlo. Dentro de este punto tenemos A, B, C, D y E. En el punto A vamos a hablar de que no todo el mundo recicla y si ese es el problema, ¿tú qué piensas? ¿Ese es el problema de que todo el mundo no recicla? Quiere decir que si todo el mundo ahora empieza a reciclar, ya está, se acaba con la contaminación con el plástico. Veremos si es así o no. Vamos a hablar de que no todo se recicla, obviamente cristal, metal, pero vamos a hablar un poco de plástico y dentro del plástico veremos que no todo el plástico se recicla. Un punto muy importante, el punto C, es que las cosas que no se reciclan afectan a las cosas que sí que se reciclan a la hora de tirarlo. O sea, quiero decir que si tú tiras en la basura algo que no se recicla, la estás cagando bastante porque puede ser que gran parte de eso lo aparten. Y eso tiene que ver con las empresas que reciclan. Y tiene sentido, a ver, no las culpo a las empresas, tiene sentido y veremos por qué. Punto D, ¿dónde está toda la basura? ¿Dónde va? Y aquí hablaremos un poco de China porque es un factor importante y luego de quién va a sufrir y dónde va a llegar esa basura. Y punto E, vamos a hablar de la cantidad creada de basura y la cantidad que reciclamos. Será un punto corto, pero bueno, ya veréis que la diferencia es brutal, es muy grande. Vale, pasamos al punto 2. ¿Qué contamina? Esto es solo el índice de momento, no es el podcast. ¿Qué contamina más? Vamos a hacer un juego entre plástico, papel y tela. He metido tela aquí también y el papel porque este juego trata de las bolsas, las típicas bolsas de compra. Este es un juego que a mí me han hecho en la Fira Maker de aquí de Barcelona hace unos cuantos meses. Nos juntó ahí un chico, un grupo, nos hizo las mismas preguntas que os voy a hacer yo y me puso un poco dudando porque obviamente yo pensaba que la de plástico es la que más contamina. Según él, la de plástico era mejor. Os hago spoiler, pero luego os voy a explicar paso por paso cada una. Pero luego yo le he ido pensando en casa y me he dado cuenta de que el chico también me ha engañado, porque estas dudas de cuál contamina más depende desde qué punto de vista. Si contamina aquí, si contamina allá, si según el CO2, si según el que se recicla. Entonces me he preparado unas preguntas para ver cuál contamina más desde muchos puntos de vista, no solo uno. Entonces vamos a hacer este juego entre la bolsa de papel, plástico o de tela. Y aquí vamos a ver si se pueden dejar claras estas dudas, o sea, la duda de cuál es mejor, porque en el juego cada persona dijo otra cosa. Yo dije plástico, otros papel, otro tela, pero claro, las dudas a mí no me las han solucionado. ¿Se pueden dejar claras? Puedes decir, sí, tío, es el plástico que contamina más. Ya veréis que no es tan fácil. Dentro de este punto tenemos otra vez A, B, C y D. Para ver cuál contamina más, hablaremos de las fuentes de energía eléctrica. Hablaremos de los viejos tiempos, de cómo era antes cuando no teníamos tantos plásticos. Hablaremos de las malas costumbres que tenemos nosotros y también cómo favorecer un poquito al mercado pequeño, del cercano, ¿sabes? No las grandes empresas, al pequeño mercado. Vale, pasamos al punto 3, que yo creo que es muy importante, será breve, lo explicaré rápido. No sé si empezar con el punto 3 o no. Antes estaba haciendo un poco repasando el guión y no sé si empezar con eso, ¿no? Pero bueno, el punto 3 dice eso. Nosotros somos los encargados de reciclar. Por nosotros quiero decir nosotros, las personas normales. Eso está mal pensado desde el punto de vista de la sociedad. Desde mi punto de vista, yo no soy responsable de reciclar. Estoy seguro que ahora mismo estaréis flipando. ¿Qué quieres decir con eso? O sea, vamos a no reciclar. Tú eres el culpable. Seguramente tenéis el típico amigo que recicla y tú no reciclas y dice, tío, si todo el mundo piensa como tú, que no soy yo responsable, por eso va mal tal el mundo. Veremos, según yo los explico, que si todo el mundo recicla aún así, no ayuda y además nosotros no nos tenemos que sentir culpables, porque las empresas crean esos plásticos, un montón de plásticos, nos lo dan, tú comes este jamón que tiene 200 gramos de plástico y solo 100 de
de carne, tú cómelo, yo he creado el plástico y ahora tú eres el culpable de que lo tiras por ahí. Es un poco injusto y veremos por qué y por qué el gobierno tiene que tener mucha más implicación en esto que nosotros, en la culpabilidad, digo, no reciclaje. Nosotros podemos ayudar, obviamente, pero la culpa la tiene que tener el que nos lidera. Y veremos por qué. Voy a poner unos ejemplos que os aseguro que os vais a dar cuenta de que sí es que es así. Entonces el punto 3 es importante, pero va a ser cortito. Y el punto 4 es cuál es la solución y la opinión propia. Entonces aquí la solución yo no os la puedo dar. Será una opinión mía. Os voy a decir más o menos qué podemos hacer con los gobiernos, cómo presionar a los gobiernos, como por ejemplo buscar recercas alternativas, luchar contra las empresas estas de ropa y de todo lo que utiliza un montón de plástico para favorecer cosas como antes, como las botellas de cristal. Antes el agua lo cogías, lo rellenabas, la carne te la daban, la carnicería cortada te la ponían en papel, la ropa duraba mucho más. Yo me acuerdo de mis primeras botas que han sido arregladas en un sastre que duraban años. Entonces podemos hablar de estas cosas. Y luego la difusión en internet, difusión en la tele, etcétera. Por ejemplo, yo en la tele pocas veces veo cosas sobre reciclar. Solo hay organizaciones que te lo hacen, como no sé si Cruz Roja, pero Greenpeace y estas organizaciones sí que te hablan de estas cosas. Pero el gobierno en sí, poco. En la tele, poco. En los institutos, a mí nunca me han hablado de reciclaje. Me han hablado alguna vez del CO2 y de que contaminan, pero no me han hablado de charlas enteras de qué tenemos que hacer. Desde niños deberían hacerlo, porque es un factor muy importante para el futuro de todos. Y el punto 4, bueno, aquí tenemos ABC. El punto B sería hablar de la población. Y aquí os pido perdón desde ahora porque seguramente habrá mucha gente que pensará que es algo un poco inhumano lo que voy a decir. No es nada triste, obviamente, no me voy a decir a lo Thanos de matar a la gente, pero sí que vamos a hablar un poco del problema de la sobrepoblación. Entonces es un tema difícil, es un tema delicado y desde ahora os pido disculpas. Si no estáis de acuerdo, no pasa nada, podéis comentar y yo me adapto. Yo puedo decir, joder, tienes razón, vamos a verlo, lo vamos hablando, por eso están estas charlas. Bueno, charlas, aquí solo hablo yo, pero en los comentarios podéis hablar. Y el punto C es la prohibición, o sea, prohibir de manera exagerada. El gobierno nos tendría que prohibir un montón de cosas para no utilizarlas. Por ejemplo, ¿estáis de acuerdo que fumar es malo? Obviamente muchos sufren si no fuman. Pero imagínate que te ponen una multa de millones de euros para no fumar. Te vas a joder un montón de tiempo, pero luego cuando se te pasa es mucho mejor. Siempre pongo el ejemplo del niño. Al niño, si tú te das cuenta que ha comido muchos dulces, se lo quitas. Y el niño se va a joder, va a llorar. Pasa 1 hora o 2, se olvida, pero tú así creces y va a tener una vida mucho más sana debido a que no comió esas chuches. Pues el gobierno es como el padre y nosotros somos los hijos. Invertimos en el gobierno para que nos cuide. Eso va relacionado mucho con el paso 3, de que nosotros no somos los culpables de que el reciclaje no va bien. Entonces, vamos a empezar. Aquí no sé si empezar con el sistema de reciclaje, si está roto, empezar directamente con el punto 3 porque es muy corto y luego es que os digo porque el reciclaje actual que no sirve, o sea, el punto 1 es muy largo porque quiero hablar un poco de cómo está de mal el plástico y todas estas cosas y no sé si nos queda tiempo para el punto 3. Vamos a hablar primero del punto 3 y luego pasamos el 1, el 2 y el 4. Y el punto 3 es muy corto. ¿Dónde está? Vale, por aquí. 2 y el 3. Nosotros somos encargados de reciclar. Eso está mal pensado. ¿Por qué digo eso? Seguramente hay algunos de vosotros que reciclan, algunos que no. Yo personalmente reciclo plástico, a veces el cristal, bueno, siempre el cristal porque los potes y las botellas las aparto y las tiro, pero hay muy pocas y nunca reciclo papel porque en mi casa se utiliza muy poco papel y siempre que tengo un papel por ahí pues lo tiro, no tengo un cubo para reciclar. Entonces normalmente veremos por qué no reciclamos, que es por espacios, que es por excusas, que porque somos vagos, no importa el por qué. Pero la cosa es que nos sentimos culpables cuando no reciclamos, porque siempre que hablamos de que, estos deberían cambiar, siempre, o sea, las empresas deberían cambiar, siempre hay alguno que dice, ya tío, pero tú podías aportar tu ayuda. Si tú reciclas, si el otro recicla y todo el mundo piensa lo mismo, solucionamos. No es verdad. Todos los estudios y todas las cantidades que son algo empírico, algo que podemos ver, enseñan que si reciclamos todas las personas reciclamos todo, aún sigue estando mal porque las empresas producen tantas mierdas que no se puede reciclar. Por ejemplo, el 40% del plástico producido es de un único uso, entonces producen tantas cosas que eso no ayudaría a nada. Pero aquí estamos hablando desde el punto de vista de una sociedad. ¿Por qué nos sentimos culpables si no reciclamos? ¿Por qué si no reciclamos viene el amigo? Tío, hay que reciclar, tú deberías hacer un esfuerzo porque es así. Es como cuando en una clase en el instituto tenéis que hablar con el profesor, pero como cada uno tiene miedo de abrir la boca, todo el mundo piensa que el otro tampoco lo va a apoyar y no va a abrir la boca, entonces nadie dice nada y os quedáis callados. Es lo mismo en el plástico.
Si tú no reciclas, el otro tampoco recicla porque piensa que el vecino tampoco recicla y en general el mundo no se va reciclando, pues se llega a un punto donde, bueno, como no se sirve de nada, yo tampoco lo haré. ¿Ese es el problema o no? ¿Qué quiero decir yo? No os sintáis culpables si no recicláis. Lo digo desde el punto de vista de un gobierno. ¿El gobierno qué tiene que hacer? Aquí pongo el ejemplo de, ejemplo de nosotros contra el gobierno. Ejército, medicina, escuela, carreteras y las prohibiciones en masa. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Primero, si hay una guerra, ¿qué pasa? ¿Cada uno coge su pala o un cuchillo y va a la guerra a luchar? No. En un estado ahora, pues pagamos impuestos, pagamos lo que sea, y el estado tiene un ejército. Yo ni siquiera sé del dinero que va al ejército, pero sé que tiene un ejército, y si entramos en guerra, el ejército va a luchar. De las mismas formas, si yo quiero ir con el coche por la carretera, que cada persona sale delante de su casa y se pone un pequeño parche de carretera. No, pagamos impuestos y el Estado se encarga de eso. ¿Por qué no podemos tener lo mismo con el plástico? Con la medicina es lo mismo. Si yo quiero que mi hijo vaya al doctor o que mi hijo vaya a estudiar, no me pongo yo a enseñarle o no me pongo yo a hacer una carrera de médico para que luego en casa me tome las pastillas, las que tocan, sino que pagamos al Estado y el Estado invierte ese dinero para ayudar a todo el mundo. Por eso tenemos el Estado, por eso tenemos la democracia, por eso tenemos las juntas grandes, porque con una persona hacemos pocas cosas, entre todos hacemos muchas más. Lo que yo propongo es por qué no ponemos lo que pagamos de impuestos y que el gobierno se encargue, como igual en el ejército, de resolver el problema del plástico. ¿Cómo se puede encargar? Pues prohibir en masa. Y prohibir en masa estoy hablando de prohibir cosas que nos va a joder. Nos tenemos que joder para poder seguir adelante. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando aquí en España han prohibido fumar en los locales? Yo me acuerdo, tíos, yo no fumo, por suerte no fumo, pero hay un montón de familiares y otras personas que se jodían. No puedo tomar el café fumando, joder, yo aquí quiero fumar, no puedo beber bien mientras fumo en los locales. Se han jodido como un año, se estaban quejando. Ahora pasaron ya 10 años, nadie más habla de eso y nos hemos acostumbrado. Entonces acostumbramos desde el punto de vista de las personas y de las empresas, porque también tienen que prohibir en masa cosas en las empresas. ¿Os acordáis cuando han prohibido también la propaganda de cigarros y de bebida? Estaba prohibida, no podías poner carteles. Se han jodido seguramente, pero se han adaptado y siguen en pie. Entonces lo que yo quiero decir ahora, por ejemplo, imaginaos que de golpe nos prohíben las botellas de plástico. No existen más botellas de plástico como en los viejos tiempos. Nosotros nos vamos a joder porque no podemos comprar las típicas botellas fáciles que las traemos en casa, sino que tenemos que ir como antes, con la botella para que nos la rellenen. Nosotros damos la botella de cristal, no dan la otra. ¿Nos jodemos? Sí. Las empresas se van a joder también. Por ejemplo, que prohíban, que pongan multas a lo mejor de millones de euros para todas las empresas que venden los típicos embutidos en plásticos, que el plástico pesa 300 gramos y te dan 100 gramos de jamón. Eso yo lo veo horrible. Además, entre cada jamón hay una loncha de plástico. Lo veo horrible cuando al lado tienes una carnicería que la misma empresa, que sea Campofrío o lo que sea, podría invertir en un trabajador que esté ahí, que te corte él mismo las lonchas de jamón y que te las ponga en papel, como estaba antes. Como antes ibas a la carnicería o a la frutería, pues te las daban así en papel y ya está, tú las comes. Muchos dicen, ya tío, pero si compras mucho luego se pone mal. Nos adaptamos. Si están esas reglas y ya no las tenemos, nos adaptamos. ¿Sabes por qué? Porque de aquí 100 años, en vez de ponerlo el gobierno, lo va a poner la tierra en sí. Te va a decir, mira, ya no tienes oxígeno, ya no tienes agua potable, ya no tienes eso, igual nos vamos a joder. Entonces, para mí, prohibir sigue. Prohibir que tu niño coma muchos dulces, se va a joder el niño, pero te sirve para el futuro. Entonces, eso es lo que yo propongo. No sentirte culpable que tú no reciclas cuando también podría ayudarte el ayuntamiento. No digo que no recicláis, hacedlo. Veréis luego que reciclar no es tan fácil y muchas veces reciclamos una mierda, reciclamos una tontería que luego estropea la cosa que sí se recicla. Entonces esto ha sido el punto 3, que nosotros somos los únicos encargados de reciclar y si nosotros nos ponemos a reciclar se soluciona todo, está mal pensado. Porque si nosotros ahora todo el mundo recicla, sigue estando mal, porque no está prohibido a las empresas hacer todas esas buradas. Hacer esa ropa que no dura más de 3 meses. Yo me acuerdo que antes la ropa duraba mucho más. Luego os voy a poner un ejemplo de unas botas que yo tenía. De pequeño las compré en China, eran malas y después de un mes o dos se habían roto lo que es el suelo y las llevé a un sastre del pueblo, que aún existían esos tipos de sastres. Entonces el tío la cosió, no sé qué, una aguja de esa redonda, la hizo de puta madre. Entonces duró, creo que toda mi vida de estudiante
esas botas nunca más se han roto. Se les iba sacando el cuero de la pintura esa que tiene el cuero ese malo de China, pero lo que han cosido el sastre no se rompió. Entonces eso valen mucho más también. Os voy a contar de una bolsa que tenía mi bisabuelo, que aguantaba un montón, era una bolsa de tela. Pues ahora la ropa de Primark, ¿qué me dura? En 3 meses mi camiseta ya se está como estirando, la tengo que tirar. Entonces eso debería estar prohibido. Nos jodemos que ya no encontramos camisetas a 5 euros, solo a 50 euros. Sí, pero con eso ayudamos el mundo y también tenemos ropa que dura más. Hay un canal que se llama Precious Plastic o algo así, hizo un experimento en llevar bambas falsas de las baratas Nike y las bambas originales. Y en un año se estropearon. La diferencia de precio es mucho más grande, pero dentro de lo que ganas comprando de 3 bambas falsas, incluso así sales ganando las bambas originales. Pero el tío decía, si tú compras una original, Nike no solo invierte en hacer la bamba, invierte en hacer mejores diseños para tus pies y también un montón de cosas para recerca de mejores materiales, de reducción de contaminación. En cambio, la falsa hecha en China simplemente copia el producto, utiliza un montón de plástico y lo hace. Entonces, muchas veces favorecer un poco más caro y de mejor calidad es mejor. Ya acaba el punto 3, nos hemos saltado el 1 y 2, pero quería acabar con esto y decir de que no os sintáis culpables si a veces no recicláis. Por favor, reciclad, intentad lo más posible. Veremos que no es tan fácil, así que vamos al punto 1 y el punto 2. No sé si luego dividiré estos vídeos. ¿Cuánto llevamos? Llevamos ya, mira, 22 minutos de podcast y solo acabo el punto 3, que supuestamente es el más corto. Bueno, dejadme beber un poco de café porque mi boca se está secando y no puedo hablar más. Vale, empezamos con el punto 1. Y en el punto 1 había dicho de que el reciclaje actual, el sistema que tenemos ahora en el mundo, no sirve. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver por qué está roto y por qué no está nada bien. Llevamos 20 años haciendo lo mismo y no sirve de nada. Según lo que las estadísticas, no sirve que reciclamos un 9% de lo que hacemos. Eso no sirve. Entonces hay que cambiar esto y rápido. Si queremos que el reciclaje funcione al menos más o menos un 50-60% para que la recta del plástico vaya bajando, tenemos que cambiar algo. Y para eso he propuesto A, B, C y D. Creo que había, sí, A, B, C y D. En el A decía que no todo el mundo recicla. Entonces ese es el problema de que no todos reciclamos. Si reciclamos todo se soluciona todo. Y esto es desde el punto de vista de la sociedad. Si estás en la jungla y tú ensucias algo, tú lo limpias, obviamente. Pero si estás en una sociedad, pues podemos repartir trabajos. Mira, yo trabajo como obrero y te hago tu casa, pues tú trabajas de limpieza y como una empresa de limpieza y me reciclas el plástico. Por eso tenemos una sociedad y dividimos los trabajos, obviamente, si no estaríamos en la jungla. Un momento. Vale, entonces, primer paso, el plástico es malo. ¿Por qué es el plástico malo? Vamos a hablar por qué es el malo y por qué es bueno. El plástico es un muy buen producto, pero primero vamos a hablar de las cosas malas que tiene. En el mundo, solo el 9% del plástico que se produce se recicla. Eso quiere decir que un 91% del plástico está por ahí. Por ahí quiero decir, ni siquiera sabemos por dónde, porque tú lo tiras en plan a la basura, pero esa basura saber dónde llega. Está en un campo, 91%, o sea, son millones de toneladas de plástico que no se reciclan si se han utilizado unas cuantas veces. O bueno, muchas veces o solo una vez, porque ya está el de único uso o el que, bueno, ordenadores, portátiles, todos estos plásticos se utilizan más veces. Pero quedaos con la idea de que solo 9% actualmente, esto es aproximado, puede ser que sea un poco menos, depende del país también. Solo 9% del plástico se recicla. Eso es lo malo. Punto 3. Por el 2050 más o menos está aproximado que habrá más plástico en el océano que los peces. Incluso hoy en día se ve que hay una bola gigante cerca de Hawái, bueno, está por el océano por ahí, que es 3 veces más grande que Francia. Y es una bola de basura. No os imaginéis un montón de basura, obviamente eso no puede estar ahí, pero está flotando por el agua y se reparte en una zona tan grande, porque claro, las bolsas pues se reparten, se dividen, que es una zona de superficie más grande que toda Francia. Se van en las corrientes y obviamente por ahí viven peces, tortugas y eso los afecta un montón y entran en sus organismos. Punto 4. El plástico no se descompone, o si se descompone, pues si se hace trocitos tarda miles de años. Entonces, aquí había puesto una paréntesis para hablar un poquito de un ejemplo que no tiene nada que ver, pero es un ejemplo que yo estaba pensando hace muy pocos días, porque estoy mirando una serie que se llama, bueno, seguramente conocéis la serie de Friends, y es una serie antigua. Entonces, todo el plástico que yo veo ahí, los primeros episodios, estaba viendo los típicos plásticos que llevan la gente en esa serie en las neveras. Las típicas americanadas, tubos grandes de chips o los Pringles o botellas de ketchup o no sé qué, pues todas esas
Estaba pensando, porque justo después de mirar cosas de plástico, decía, tío, en esa época de reciclaje, pues muy poco. ¿Te imaginas que ahora ese tubo de Pringles o de ketchup que es de plástico está por ahí en un campo? Imagínate que lo encuentras. Obviamente está tapado por otra basura, pero quiero decir que han pasado 20, ¿qué? 25 años o 30, no sé cuánto ha pasado, pero han pasado muchísimos años y ese plástico aún está ahí. Es un poco fuerte pensar que ese plástico que se ha utilizado una vez para una peli o para tomar un café en el Starbucks, de aquí 1000 años aún va a estar en un campo. Es muy fuerte. Así que, bueno, esto, el plástico no se descompone. Pensad cada vez que tomáis una copa de esta de plástico en Starbucks, que ese plástico de aquí 1000 años va a estar por ahí. O sea, tú has muerto ya, han pasado 10 generaciones, no, 10 no, 2 o 3 generaciones, y ese plástico aún está por ahí bastante feliz. Punto 5 es el microplástico. Si no sabéis, bueno, os explico lo que es, pero bueno, microplásticos prácticamente son... El plástico, si no se descompone al plan molecular, en plan que se pudra como las cosas orgánicas, sí que se puede hacer cada vez más pequeño. Tú lo tiras, el viento se lo lleva, lo choca contra las rocas, se rompe, el sol también lo seca más y se rompe más, llega en el agua, los ríos lo van puliendo y al fin y al cabo acabas en el agua tener unos granitos tan pequeños que ni siquiera los ves, pero sigue siendo plástico. O sea, la fórmula química es de plástico, son granitos de plástico y se llama microplástico. Aquí el 80% de la agua del grifo de todo el mundo ha dado positivo a tener microplástico, a tener pequeñas partículas de plástico. Y aquí con esto pasamos al punto 6, que este microplástico entra en la cadena de la comida. Los animales beben el agua, los peces están en el agua y lo comen. Peces grandes comen a los pequeños, nosotros comemos los peces grandes o solo los animales, y todo ese microplástico llega a nuestro organismo. ¿Cuál es el problema? Es que no hay estudios sobre qué pasa. No sabemos si contamina o si es muy tóxico ese plástico o simplemente lo eliminamos. Si nos da cáncer o no, eso es muy poco, porque el cáncer no es tan fácil, no es radiación, no son ondas, pero sí que son cosas tóxicas que nos pueden dar fallos renales, fallos de hígado, cosas de los intestinos, a saber qué pasa. Y aquí lo que quiero marcar es que no hay tantos estudios con la microplástico porque es un elemento que hemos descubierto hace muy poco. Hay cientos de elementos químicos en el plástico que te pueden hacer daño, que podrían. Hay que hacer pruebas con todas estas. Entonces es algo que no sabemos y eso es lo que da miedo. No sabemos qué hace el microplástico. Y luego el punto 7 es que reciclar el 100% de los productos es imposible. ¿Por qué? Pues primero porque mucho plástico está sucio o está combinado con otras cosas, como por ejemplo el típico papel plasticado. El típico que por un lado es plástico y por otro es papel, nadie va a estar ahí separando el papel, nadie lo va a hacer. Si tú no reciclas ni siquiera una botella que tiene un poco de zumo dentro o no la limpias, pues imagínate estar ahí separando el papel de los plásticos. Por ejemplo, el papel de los bombones, sabéis que viene cubierto con un papel que es por encima plástico, por dentro es papel y por abajo otra vez como un plastiquito. Pues eso no se descompone y seguramente si tú lo tiras al agua o donde sea, pues el papel se va saliendo y te queda un plastiquito que siempre va a estar por el mundo. Entonces ese tipo de producto no se puede reciclar. O algunas piezas de juguete, ruedas que por dentro tienen metal, eso es muy fácil de reciclar. Nadie va a estar abriendo el plastiquito para sacarle el tornillo o el metal que tiene dentro y luego reciclarlo. Entonces nuestro sistema de reciclaje ahora no puede reciclar el 100%. Porque está sucio, porque tiene papel o otra cosa pegada a esto, o porque la energía que requiere reciclar cierto producto es mayor y contamina más que reciclando o que haciendo el producto de nuevo. Por ejemplo, si tú utilizas CO2 para hacer energía eléctrica para unas máquinas gigantes que gastan un montón, pues tú eliminas un montón de CO2 en la atmósfera para reciclar un pequeño plástico. Pues a lo mejor no sale rentable y si haces los cálculos, pues no se recicla. Vale, punto 8. Ahora pasamos al primer paso de que habla de que el plástico pues es una cosa buena. El plástico es genial, se llama este punto, porque el plástico es un muy buen producto. Es uno de los mejores productos que hemos inventado, digamos, desde que salió nos facilitó la vida un montón. Reducir los costes, ahora todos los coches llevan plástico en vez de metal, pesa muy poco, se utiliza para tantas cosas, para medicina, para platos, para cualquier cosa. Medicina, por ejemplo, nos ayuda un montón para hacer prótesis, para ayudarnos la vida, para inventar nuevas cosas, para protegernos. Entonces el plástico no es un mal material. Lo que pasa es que el plástico, por ejemplo, este plástico se ha utilizado una vez, yo esto ya lo tengo desde 6 o 7 años, es un plástico que dura en el tiempo y lo has usado una vez. El problema aquí es que solo un 40% del plástico que se produce es de un solo uso. Estoy hablando de los típicos vasos que luego tiras, de las cajitas esas de jamón que estábamos hablando antes, de las botellas de único uso, de los platos de único uso. Todo eso lo tomas un café y lo tiras. Entonces ese es el peor plástico.
Así que aunque sí es genial, debido a que nosotros no lo usamos las malas costumbres, llega a ser un producto muy malo. Punto 9. ¿Por qué no reciclamos? Y aquí vamos a hablar de que las razones por las que nosotros no reciclamos, que yo he puesto solo 4, habrán más. Pero las más importantes es porque somos vagos. Quiere decir que, bueno, estás cocinando y tienes una cajita y estás ahí tirando la basura de lo que estás cocinando, pues en vez de ir con la cajita a otro cubo, la tiras en lo mismo porque somos vagos y yo no voy a reciclar. Eso nos pasa a muchos y encontramos excusas. Siempre decimos, bueno, es que esto no sé qué, es que me he olvidado. Es normal, es un comportamiento humano, yo también lo tengo a veces, intento reciclar lo máximo posible, pero no siempre lo hago. Y luego está el espacio. No todo el mundo, estamos hablando de los mundos de aquí, de Europa al menos, no todos tenemos un espacio suficiente como para tener tantos cubos de basura en casa. Yo mismo, por ejemplo, eso lo digo de verdad, tenemos un problema de dónde dejar la basura, porque tenemos una cocina muy pequeña, apenas podemos dejar la basura en unas bolsas, la basura normal. Imaginaos también tener 2 cubos más para cristal y para plástico. Nosotros normalmente apartamos el cristal en unas zonas que luego las ponemos en cajita y lo tiramos, y el plástico lo juntamos en unas bolsas que las atamos por ahí. Pero claro, aunque tengas espacio en casa, nadie quiere tener un cubo de basura en la sala. Tener una cocina con un montón de espacio para poner un montón de cubos también es una excusa al final y al fin y al cabo, pero claro, muchas la tenemos. En plan, tío, yo no tengo espacio de reciclar, pues no reciclo. Además, lo que se recicla mucho son los cubos de las botellas de plástico que son grandes, los potes estos de suavizante que son grandes, las cajas de leche. Entonces necesitas un cubo bastante grande para reciclar el plástico. Entonces el siguiente paso, el siguiente punto de que no reciclamos, bueno, hemos visto que somos vagos o no tenemos espacio, es el material dañado. Y esto he visto en los estudios que se han hecho en Inglaterra y también en Canadá, de que si una cosa está rota, nosotros, la mente humana, lo identifica como, tío, algo roto, pues es basura. Pues mira, ni siquiera pienso en eso, lo veo roto y lo tiro. Por ejemplo, las típicas cosas que te traen los tornillos de los chinos y tú lo cortas, sacas lo de dentro, el abre fácil ese, una tarjetita o lo que sea, pues ese plástico se puede reciclar, pero como está ya troceado y roto, y dices, pues eso es basura, además es pequeñito, lo tiro. Solo reciclamos cosas que sean perfectas, en plan cubos grandes, cubos que dices, si tienes una botella gigante de Coca-Cola, dices, tío, ¿cómo voy a tirar esto en el campo? Esto contamina mucho, la voy a reciclar. Pues deberíamos hacer lo mismo con cualquier pieza que se pueda reciclar. Si es un plastiquito que se puede reciclar, da igual si es pequeñito, lo tenemos que apartar, porque si no, igual va a llegar. En vez de reciclar una botella grande y no reciclamos 10 de los pequeñitos, pues hace igual que una botella grande. Entonces nosotros, si tenemos material dañado, internamente no nos damos cuenta, por lo identificamos con basura. Dañado, pues eso es basura, pues va a la basura, no lo voy a reciclar. Y esto también está relacionado con el punto 4, que es, yo he puesto nombre aquí, pero quiero decir que si estamos identificados, tenemos nuestro nombre en esas cosas, es más probabilidad de reciclarlo. Y esto está también en un estudio con lo que han hecho sobre los de Coca-Cola. No lo ha hecho Coca-Cola, sino que Coca-Cola, sin darse cuenta, con la propaganda esa de poner tu nombre en la botella, que comparte esta botella con no sé quién, nos ha hecho pensar más en esa botella. Le damos como más difícil tirar esa botella. Dice, joder, esta botella lleva mi nombre, o me la ha dado a alguien que a lo mejor yo aprecio. Pues es como que te hace pensar más en la botella. Una vez has bebido la Coca-Cola, en vez de decir, tío, la tiro, te hace estar un poco más, tío, es mi botella, ¿qué hago ahora? Y eso, según las estadísticas, ha enseñado que la gente recicla más las cosas con las que se identifica, que son un regalo, que son unas piezas grandes, que son perfectas, que es algo guapo, que lleva tu nombre. Entonces solo reciclan las cosas buenas, digamos. Mira, yo no la quiero tirar, pero en vez de tirar la reciclo. En cambio, las cosas que son pequeñitas y tal, que también contaminan, como son basura, las tiramos. Simplemente lo que lleva, por ejemplo, si en Starbucks han puesto tu nombre en la cajita, pues a lo mejor lo reciclas. Hay menos probabilidad de reciclar si han puesto mal tu nombre, o si ni siquiera han puesto nada. De una cafetería normal no te han puesto nombre. Entonces, por eso son las cosas las principales por las que no reciclamos. Pasamos al punto B. No todo se recicla. He dicho que no hablamos de cristal, de metal y de plástico, pero bueno, el cristal se recicla mucho más fácil, porque el cristal al fin y al cabo casi todo es igual. No sé si han utilizado diferentes recetas, pero son compatibles. No sé si sabéis cómo se recicla un cristal, pero yo creo que es bastante obvio. El cristal al fin y al cabo es el silicio sacado de las arenas, lo derrites, lo separas y haces pues el cristal. Pues lo mismo, tú coges las botellas, las lavas para que no tengan zumo o lo que sea dentro, las trituras, las haces pequeñitas y las puedes combinar y combinar con otro cristal,
y luego las vuelves a fundir y haces cristal. Obviamente lo que hacen las empresas es separan mucho los colores. No quieres, si quieres cristal transparente, no lo vas a mezclar con el cristal verde, marrón de las cervezas o de lo que sea. Separan los colores, pero aún así si tú mezclas esos colores perfectamente se van a juntar, solo que te sale un color que tú no quieres. Así que reciclar eso es mucho más fácil, no implica muchos elementos químicos porque es cristal y hasta ahí es silicio. Además, el cristal y el metal contaminan mucho menos que el plástico. Por ejemplo, un cristal, no sé si has visto alguna vez, has ido a un río, cuando levantas piedras, muchas veces también hay algún cristal por ahí, alguna botella que se ha roto, pero no es un metal, no es un cristal cortante, sino que se ha ido puliendo y es algo como una piedrecita. Pues eso en el agua tampoco afecta mucho a los peces. Al fin y al cabo el agua está llena de cristal porque la arena está hecha de, bueno, de partes de cáscaras de los peces y tal, pero también hay silicio ahí. El silicio es cristal y si tú tiras una botella en la tierra no contamina porque la tierra ya tiene metal y cristal. Las rocas están hechas de metal, por eso las minas, pues nosotros secamos la parte de metal de ahí. No digo que no contaminan, sí que contaminan porque ya están ya trabajados esos metales y los cristales, pero contaminan mucho más que el plástico que tiene cosas tóxicas. Y el metal además también se oxida, se va haciendo otros sitios y acaba en la tierra. No es un abono para la tierra, pero tampoco contamina tanto como el plástico en los mares y el microplástico en nuestros organismos. Por eso no hablamos tanto de cristal y metal. Hablaremos solo de plástico y el plástico, pues como hemos visto antes, no todo el plástico se recicla, porque hay mucho plástico de que tiene una composición química que no se puede reciclar. Por ejemplo, ¿sabéis esas cajas que cuando las quemas sacan un humo negro? Pues eso es un plástico más difícil de reciclar. Normalmente, si os fijáis en cada cosa de cristal, de frascos que compráis, tenéis un número. Es un triángulo con un número. Hay una tabla y la intentaré poner por ahí, pero cada número representa un material. PET, por ejemplo, las botellas de PET, las botellas de Coca-Cola son de PET. PET o PETG, que es un tipo de plástico. Luego tenemos el PLA, tenemos el ABS. Si habéis visto impresión 3D, pues cada material se recicla con cada material, no los puedes mezclar. Es un poco difícil. Si tienes un producto que tiene mezcla de materiales, pues eso sí que es difícil de reciclar. Muy bien, bueno, ¿cuánto llevamos? Llevamos ya... Pasamos ahora al punto C. Bueno, llevamos 40 minutos. Pasamos al punto C, que las cosas que se reciclan, que no se reciclan, afectan a las cosas que se reciclan. Eso ya lo hemos visto, hemos hablado un poquito antes. Pero aquí, si tú quieres reciclar, he visto como 2 o 3 vídeos que te enseñan que si tú quieres reciclar, mejor recicla solo de lo que estás seguro. Por ejemplo, una botella, si lleva el triangulito con el numerito, eso se puede reciclar. Pero a lo mejor alguna cajita de yogur especial que has comido por ahí, tú piensas que se recicla y no se recicla. A lo mejor la cajita sí, pero las tapitas esas de los yogures que a lo mejor tienen un poco de aluminio dentro, tienen otra composición, no se reciclan. Además, lo que me acabo de dar cuenta hace poco, que yo no lo sabía y lo hacía, que es un error, las bolsas que nosotros tiramos no se reciclan. ¿Que se puede reciclar? Sí, pero las empresas no las reciclan. ¿Y por qué? Y les doy la razón, porque esas empresas al fin y al cabo lo que buscan es un buen balance, porque si tú tienes un mal balance y te quedas sin dinero, se te cierra la empresa y pasas de reciclar un poquito a reciclar nada. Entonces es mejor reciclar un poquito y tirar lo otro que no reciclar nada. Entonces cuando ellos reciclan, cuando ellos reciben la basura que tú tiras, haces una separación con personal, con personas mirando la basura, haces una selección con motores, con máquinas separando unos metales, haces un lavado utilizando un montón de energía eléctrica y agua, que también es contaminar, y luego también haces un triturado del plástico, una separación, los granos los tienes que separar y secar. Entonces se invierte muchísimo dinero y muchísima separación en hacer un poquito de plástico que luego lo venden a céntimos por el kilogramo, a lo mejor la tonelada. Entonces, claro, si tú como empresa ves que si inviertes tanto en lavar latas que están llenas de atún o de cosas pegajosas como la miel, pues lo que hacen es decidir internamente que, mira, si ves un pote de miel, tíralo. ¿Por qué? Porque ese pote de miel va a ensuciar todos los otros y vamos a tener que trabajar un montón. A lo mejor invertir 2 euros para una tonelada de plástico que luego la vendemos a 1 euro. Y si como no les salen bien, prefieren tirarlo. Así que si tú tiras algo que puede ensuciar o puede dañar el plástico que se va a reciclar, haces peor que tirarlo directamente a la basura, porque de todas formas la empresa lo va a coger de ahí y lo va a tirar a la basura, pero a la vez va a tirar todo lo que ha tocado alrededor. Por ejemplo, yo tiraba hasta ahora el plástico en bolsas. Me he enterado que esas bolsas las empresas las odian.
porque las máquinas se atascan con esas bolsas. Son unas bolsas, se reciclan diferente, las apartan y a lo mejor las tiran o las envían a otras empresas. Entonces, si tú pones todos los plásticos en una bolsa de plástico pensando que se va a reciclar, no lo van a reciclar. Y es muy probable que el tío haga, mira, toda esta bolsa, saber qué lleva dentro, la tiro toda y me quedo con los cubos grandes. Por eso digo que en cada empresa, en cada país, pues es muy probable de que no se recicle bien. Si tenemos información de los gobiernos que se recicla, pues aún mejor. Pero de entrada, según los estudios, es mejor tirar solo lo que estás seguro que se recicla que decir, mira, este potecito de yogur a lo mejor también se recicla porque es plástico, lo tiras y así toda tu bolsa la estás estropeando. ¿Te sientes mal tirar una cajita de plástico en la basura normal porque llega a los campos? Pues piensa que de misma forma podría llegar a los campos junto a otro plástico que tú has dañado porque has tirado esa cosa ahí. Entonces, yo creo que ese es un problema. Y es un problema respecto a las empresas. Deberían dar más información de qué tirar o a lo mejor hacer una selección para que nosotros lo hagamos. De entrada no voy a ver a la gente lavando los potes o cada lata de atún la vas a lavar. No la vas a lavar. Lavar la empresa. Y la empresa lo que no quiere es perder dinero porque si se les cierra la empresa ya no reciclamos nada. Y ese plástico luego ellos lo tienen que vender. El plástico reciclado es muy barato, lo venden con unos cuantos céntimos. ¿Y dónde lo venden? Pues hasta ahora lo vendían a China. China era el mayor importador de plástico de todo el mundo. Bueno, no plástico, sino que basura. Porque lo que hacían era elegir las bolsas. Incluso he visto unos vídeos que me daban un poquito de asco. A ver, ya sé que son bolsas que han pasado por agua con la lejía y tal, o sea, las han lavado, pero la gente las cogía con las manos, sigue siendo basura. Apartaban las bolsas, se quedaban con el bol plástico y al fin y al cabo acababan con plástico muy barato para sus productos. Pero hace un año y pico, China ha cerrado este mercado porque se ha dado cuenta que se está quedando con toda la basura del mundo. Utiliza el plástico barato, pero también se queda con la basura y además contamina porque muchas de las bolsas las van quemando, no las utilizan. Entonces China ya no acepta basura de todo el mundo. Todas las empresas que utilizaban ese plástico están prohibidas importar plástico. Así que ahora Europa y Estados Unidos están desesperadas porque ya no saben dónde tirar. Y aquí tengo otro punto de que quién va a sufrir, dónde llega esa basura. Seguramente parte llega a India porque India también necesita plástico barato. Y aún no tiene las mismas reglas, pero India es un país de los que más crece ahora mismo. Tiene un montón de paneles solares, está mejorando. Lo que pasa es que son tantos que es muy difícil arreglar ciertos problemas. Pero seguramente seguirá importando basura, ya aún teniendo un montón de basura, porque esa basura tiene plástico que se puede utilizar y es muy de bajo coste y se puede ayudar para el crecimiento económico de este país. A la misma vez dejando, lo que ha hecho China. Compras plástico muy barato y haces productos, sube tu economía del país, pero te quedas con la basura en tu país. Has decidido ya no tenerlo más, pues ahora los otros países están desesperados y lo que va a sufrir pues son los pequeños países, seguramente en África. Es que ya me veo Estados Unidos inventando alguna guerra ahí para tirar la basura, o nuestros mismos países, los típicos agujeros de basura, pues en nuestros países no los ves porque están muy apartados, pero sí que hay, es donde llevan la basura y la van tapando con tierra, con lo que sea. Y bueno, yo de verdad de pequeño vivía cerca de una cosa así y es asquerosa. Está llena de pájaros comiendo basura y se mueren ahí. Era muy pequeña, no era de las grandes, pero aún así es un olor y ves todos los plásticos que además están como desgastados y llenos de agua y de todo. Es asqueroso, pero bueno, es lo que tenemos y es donde ponemos las basuras y eso es lo que va a pasar. Vamos a sufrir porque claro, China ahora no le importa y aún así pues China sufría antes, nosotros no, pero China sí. Igual el mundo es para todos. El humo que hacían quemando los plásticos en China también llegaba a nosotros. Y así acaba el primer punto del sistema de reciclaje que tenemos actual. No sirve. Hemos visto que no todo se recicla, no todo el mundo recicla, las empresas siguen creando 1000 veces más plástico de lo que nosotros reciclamos y además no todos los plásticos se reciclan porque están combinados. Hemos visto que para los 2050 habrá más basura que peces. Hemos visto por qué el plástico es malo, el microplástico entra en el organismo, cómo nos puede afectar. La energía que utilizamos también afecta si lo vamos a reciclar o no. Y también lo más importante es que de lo que nosotros reciclamos, mucha parte está separada y sigue llegando a los campos de basura porque solo una parte se recicla. Y también que que hay un 40% del plástico que creamos es de un único uso, que eso es penoso. O sea, has utilizado una taza de café que de aquí 1000 años va a estar en esta tierra y tú la has utilizado una vez. Eso es muy feo. Y acabamos con esto el punto 1, de que el sistema que tenemos ahora no sirve. Tenemos resultados empíricos, podemos ver cosas de que todo lo que hemos hecho hasta ahora no sirvió. Seguimos teniendo cada vez más plástico. Y ahora vamos a pasar al punto 2.
Y el punto 2 hemos dicho que va a ser el juego ese del que contamina más, la bolsa de plástico, de papel o de tela. Haremos un pequeño juego sobre las bolsas y aquí vamos a ver si se pueden dejar claras las dudas de cuál contamina más. Pero claro, cuando dices contamina más, puedes decir, tío, contamina más porque lo has tirado en el agua y contamina el agua, o contamina más porque al producirlo haces un montón de CO2, o contamina más que para trabajarlo has utilizado un montón de energía o de agua y todo eso también es contaminación. Pues tenemos que verlo de todos los puntos de vista, no solo de uno, porque si lo miras solo de un punto de vista, obviamente, si lo miras desde el punto de vista que contamina más las aguas, pues es el plástico, no se desintegra y se queda ahí en las aguas y mata a los peces. Pero si lo miras desde el punto de vista de la tela, pues la tela para crearla ya veremos que se utiliza un montón de recursos y esto también contamina. Para eso lo he dividido en 4 preguntas y es ¿cuánta energía se utiliza para hacer la bolsa durante la fabricación? Y vamos a ver en cada una. Luego el punto 2, ¿qué tan duradera es esta bolsa? ¿Cuántas veces se puede reutilizar? Punto 3, ¿qué tan fácil es reciclar esa bolsa, sea de plástico, de tela o de papel? Y el punto 4, ¿qué tan rápido se descompone ese material una vez la hemos tirado a la basura? Entonces, en función de estos 4, podemos elegir una bolsa. El chico que nos hizo el juego nos lo presentó desde el punto de vista de que la bolsa era mejor y le doy la razón, la bolsa de plástico, la bolsa de plástico era mejor, le doy la razón, pero yo tengo mi otra idea y ya veréis que no es el plástico. Entonces, yo ahora os dejo pensar según estos 4 criterios. Si queréis poner pausa, no sé dónde estáis mirando este podcast, si queréis poner pausa ahora mismo, pensad cuál es el mejor. Desde estos 4 puntos desde estos 4 criterios. Yo en aquel momento dije que el plástico es lo peor. Pensadlo vosotros y luego pues volvéis y vamos a seguir mirando. Bueno, digamos que habéis puesto pausa. Vamos a ver cuál es mejor y cuál es peor y de estos puntos de vista. Primero de todo, ¿cuánta energía se utiliza para hacer una bolsa durante la fabricación? Hay un estudio en Irlanda del Norte que según la energía que se utiliza se ve que tienes que utilizar 4 veces el papel la bolsa de papel la tienes que utilizar 4 veces por la energía que se necesita para que sea la misma energía que se necesita para una bolsa de plástico. Quiero decir que en la bolsa de plástico se invierte 4 veces menos energía. Si tú utilizas la bolsa de papel 4 veces, tendría el mismo rendimiento energético, no de contaminación, energético, que una bolsa de plástico. Entonces, ¿has utilizado alguna vez una bolsa de papel 4 veces? Yo os voy a decir que nunca la he utilizado ni más de una vez, porque casi siempre llego en casa con las bolsas rotas. Se rompe mucho más fácil, sobre todo el manillar se le rompe, y no podemos cargar tanto porque no son fuertes. Si me pongo una botella de Coca-Cola, pues siempre llevo la bolsa de plástico, porque hay algunas tiendas ahora que solo dan bolsas de plástico, de papel. Llego con la bolsa de papel ya rota aquí en los brazos porque se ha roto por el peso. Entonces, como mucho la usas la segunda vez, ya ni te digo tercera o cuarta, si ya ni siquiera utilizamos la de plástico porque nos olvidamos, la de papel aún menos. Entonces, según ese estudio, la tienes que utilizar 3 o 4 veces para que tenga el mismo impacto energético como una de plástico. Segundo punto en este de la energía, para hacer bolsas de papel tienes que cortar bosques. En cambio, para hacer bolsas de plástico, ¿qué se tiene que hacer? Las bolsas de plástico normalmente se hacen con desechos de la refinación del petróleo. Eso quiere decir que igual ya están haciendo el petróleo para hacer gasolina, gasoil y todas estas cosas, y algunos desechos que quedan pues los utiliza para hacer plásticos. Esos desechos igual los tenemos. Ya sé que hacer gasolina y tal ya está mal, pero que ya que están haciendo ese mal, pues al menos utilizar esos desechos para hacer el plástico. En cambio, por el otro lado tienes que cortar madera, tienes que cortar bosques. Eso nos deja con menos CO2, menos aire limpio, más probabilidad de que la tierra se empiece a mover, también está mal. Entonces yo aquí la verdad es que ahora mismo no sé qué deciros. ¿Qué es peor? ¿Cortar un montón de bosques para hacer papel o utilizar los desechos que ya están hechos del maldito petróleo? Las dos son malas, yo creo que las dos son muy malas y no sabría cuál elegir. También, bueno, opinad vosotros. Ya veis que dejar claras las dudas aquí es muy difícil. Y luego punto 3 en esto de la energía es que los elementos tóxicos. El papel también tiene muchos elementos tóxicos, ya que sé que pensáis que el plástico es el más tóxico, pero muchas veces es solo un conglomerato de moléculas. El plástico es PLA, pues tiene poli, no sé qué y bla bla bla. Pero el plástico también tiene un montón de, creo que no se llaman celulosa o glucosa seguramente no, pero creo que le llaman celulosa, que le meten otros aditivos y pegamentos y un montón de cosas. No es simplemente madera triturada. Además, no sé si sabéis cómo se recicla el papel, pero el papel,
cuando lo reciclas, no reciclas el papel y ya está. Utilizas también agua, utilizas otro papel nuevo, otra madera nueva, le añaden unas colas para que el papel quede así, para sacarle también el color. Entonces hay un montón de cosas tóxicas en el papel también. No sé si son más o menos, pero no penséis que el papel ya está limpio de cosas tóxicas. Y el último en esto de la energía es lo más importante, es el peso. Ya sé que yo ni siquiera había pensado hasta que el chico ese de la fiera me lo dijo. Las bolsas de papel pesan de 4 a 6 veces más que las bolsas de plástico. Una bolsa de plástico que pesa unos gramos, en cambio la de papel pesa bastante. ¿Por qué eso es importante? Porque las bolsas de donde llegan desde las fábricas y llegan en camiones, y cuando envían no envían 2 o 3. Pensad que cada tienda a lo mejor cada día gasta 300 bolsas. Pues esas son miles de bolsas a la semana por cada tienda, por cada supermercado, y si además es grande, necesitamos millones de bolsas. Imagínate si tú en vez de enviar un palet con una tonelada de bolsas de plástico que tiene un montón de bolsas de plástico, tienes que enviar ahora, como son pesan 4 o 6 veces más que las de plástico, tienes que enviar 4 o 6 veces más camiones para la misma cantidad de bolsas. Eso quiere decir más contaminación de CO2 y más contaminación para los camiones, para las carreteras, para fabricación de los camiones, gasolina y todas esas cosas. ¿Para qué? Para que luego esa bolsa se te rompa. Entonces, el peso es muy importante. Es mejor enviar solo un camión con un montón de bolsas de plástico desde el punto de vista energético. Otra vez, estamos en el punto de cuánta energía se utiliza para la fabricación y transporte. Entonces es mejor llevar solo un camión con un montón de bolsas de plástico que llevar 6 camiones con la misma cantidad de bolsas de papel, que pesan más. Entonces, estos han sido los 4 puntos desde la energía. Hasta ahora, ¿qué pensáis? ¿Cuál es mejor? ¿Papel? ¿Plástico? Bueno, de la tela no hemos hablado mucho. Porque la tela, la energía de la tela se utilizan. Lo peor de la tela es que se utilizan 50 litros, o esto es una media, 50 litros de agua para cada bolsa. Y tú dices, ¿para qué? Pues porque hacen un montón de lavados, le añaden colores, le añaden estampados, lavados tóxicos, todas estas cosas. Pues ese agua es agua potable que una vez sale de ahí ya no es potable. Ya sabéis que eso también es un recurso. Ya sé que tenemos mucha agua en el mundo, pero potable es poca. Entonces, 50 litros de agua por bolsa yo creo que es mucho. Y además la energía eléctrica, la corriente que se utiliza para hacer las bolsas es brutal para las máquinas, para coserlas, para el estampado, para todo lo que utilizan es muchísima. Y si esa energía está creada en centrales de carbón o de gas, pues hace CO2. Entonces la huella de CO2, la huella energética que deja en el mundo las de tela es mucho mayor que la de plástico. Tengo aquí escrito que para que deje la misma huella de CO2, una bolsa de tela se tiene que utilizar 131 veces más que la de plástico. O sea, si has utilizado una vez la de plástico, la de tela, para que iguales la huella de CO2, tienes que utilizarla 131 veces. Así que ya veis que la energía para una de tela es mucho mayor. Desde el punto de vista de energía ahora, ¿cuál les parece mejor? ¿Plástico, tela o carbón? O el carbón o el papel. De momento parece que el plástico es el que menos energía requiere. No sé, ya veremos. Y claro, hasta ahora el chico no se estaba ganando. Él dijo que era el plástico. Luego os doy mi opinión también. El punto 2. ¿Qué duradera es la bolsa? ¿Cuántas veces se puede reutilizar? Obviamente la del papel 3 o 4 veces para que sustituya una bolsa reutilizable. O sea, sabes que hay las bolsas normales y luego están las bolsas esas verdes que están entre 30 y 70% reutilizable, o las que están 100% reutilizables. Para que sustituya una bolsa de esas, las de papel la tienes que utilizar mínimo 3 o 4 veces. Luego el papel se rompe muy fácil, sobre todo si es mojado. Así que imagínate comprar una botella que está fría o un pescado que está congelado, eso te va a mojar la bolsa, y a mí me ha pasado que te deja con un agujero en la bolsa que se te va a caer todo. Entonces, resistentes no son. ¿Son perfectas para las bolsas? ¿El papel es perfecto para las bolsas? A mí me parece que no, es un material muy malo para utilizarlo con bolsas. Para utilizarlo para otras cosas puede ser que no. Pero para bolsas no es nada resistente, se rompe muy fácil. ¿Qué punto tenemos? Vale, punto 3. El papel se descompone mucho más rápido. Puede ser que en un año ya se haya descompuesto, así que es bastante bien. Una vez utilizado se puede descomponer mucho más rápido. Punto 4. Para las telas, como hemos dicho antes, se necesita utilizar 131 veces debido a la energía, porque deja una huella de CO2 gigante, porque se utiliza mucha energía para hacer una bolsa de tela. Y punto 5.
Lo repito otra vez, para la tela se necesitan mínimo 50 litros de agua para cada bolsa. Lo mismo son las camisetas, lo mismo son estos estampados. Se utiliza un montón de agua en la ropa. Es más, la industria que más contamina, la segunda que más contamina me parece... la que más contamina ahora mismo creo que es la industria de la ropa. No es la de gasolina, es la de la ropa. No estoy seguro, pero si no es la primera, es la segunda. Vale, pasamos ahora al punto 3, que es qué fácil es de reciclar. Se me seca la boca y necesito el café, perdón. Vale, ¿qué fácil es reciclar? Pues ya hemos visto antes. El cristal, el metal y eso no es tan difícil. Pero cuando hablamos de papel, plástico y tela, el que más fácil es de reciclar es el plástico. Porque la tela directamente no la reciclas, nadie va a hacer una bolsa de parches de otras bolsas. La bolsa además si está hecha de algodón, pues es orgánica, puede ser que se pudra y ya no la puedes utilizar. El papel sí que lo puedes reutilizar, pero hemos visto que para reciclar el papel tienes que añadir otros productos tóxicos, hay más procesos, lo tienes que triturar, lo tienes que utilizar con agua, un montón de agua, porque para hacer el papel lo que hacen es una mezcla del papel ese que es al fin y al cabo es madera tratada, le añaden productos tóxicos, le añaden colas, añaden nueva, no puedes reciclar solo papel reciclable, porque casi todo el papel que tú reciclas es digamos mitad, porque si no cada vez se pierden las propiedades y no lo puedes utilizar. Entonces utilizan un montón de agua porque lo que hacen es llenarlo con agua, luego le dejan la forma, lo aplanan, lo aplastan, por ejemplo para hacer papel, le sacan todo el agua y lo que queda es el papel en la forma que tú quieras. Entonces utilizas mucha agua, mucha energía y eso es mucho más difícil que el plástico, que simplemente si tú tienes un buen cubo de plástico, lo limpias, lo trituras, lo haces granitos y cuando ya tienes los granitos que son los mismos plásticos que vas a utilizar, porque el plástico si es PLA no tiene otro tipo de plástico dentro, ya tienes los granitos de PLA. Si estáis en impresión 3D, hay muchas impresoras que van directamente con los granitos. O sea, simplemente lo has limpiado, lo has triturado, lo has hecho granitos y ya lo puedes utilizar. Los fundes el plástico de granitos y luego lo metes en un molde y le das la forma de la nueva pieza que quieras. Entonces el plástico es muy fácil de reciclar. Y es uno de los que menos energía requiere de los dos, de plástico y papel, porque directamente tela no se recicla, se tira y se deja podrir. Y punto 4. ¿Qué tan rápido se descompone una vez está tirada a la basura? Pues la de papel, en unos años, no sé, un año, 2, ya puede ser que si además está mojado y le da mucho el sol, afecta eso también, en un año el papel ya se desintegra y ya lo puedes utilizar como abono. El plástico tarda de 400 a 1000 años mínimo para desintegrarse. O sea, pasarán 1000 años y ese plástico aún va a estar ahí. Y la tela de algodón, pues de 2 años, depende si está mojada y le da mucho luz y depende del ambiente que está, puede ser que en 2 años se empiece a descomponer, pero puede llegar a 10, 20 años fácilmente para que se desintegre. Así que según estas características, las 4, ¿cuál les parece hasta ahora la mejor? El chico decía que el plástico, pero para mí el plástico solo es mejor respecto al primer punto, la energía. Obviamente necesitamos mucha más energía para reciclar, para hacerlo, para transportarlo en las de plástico y de tela. Entonces, para vosotros, ¿cuál es el ganador? Él decía que es el plástico y obviamente según estos criterios casi ganan todos porque el plástico es el que menos energía requiere para transportar y para crear. Hemos visto que para crear papel y tela necesitamos mucha agua, mucha energía eléctrica, dejamos una huella de CO2 muy grande. Para reutilizarse la de plástico se reutiliza muchas veces, se recicla más fácil, lo que pasa es que no la reciclamos supuestamente. Si le damos una solución al reciclaje de las bolsas, eso también soluciona. Y lo peor de todo es que no se descompone muy rápido, pero claro, eso lo pueden solucionar con el reciclaje. Ese chico por eso decía de que daba por ganador la bolsa de plástico. Pero yo digo ahora, ¿por qué es la de plástico? Porque la energía que utilizamos deja huella de CO2. En cambio, si tenemos energía limpia, ya no sería la misma. Imagínate que toda esa energía que hemos dicho antes que utilizas en las máquinas para reciclar y para crear la tela o para transportarla, sea energía eléctrica limpia, que no deja CO2. Ya no sería ganadora el plástico. El papel no, porque no es un buen material para las bolsas, pero para mí la tela sí que es la mejor. Y por eso he dicho... el punto B aquí, hablar de los viejos tiempos. Yo me acuerdo cuando era pequeño que mi bisabuelo tenía una bolsa de tela desde toda su vida, creo que tenía mínimo 20 o 30 años, que las 2 o 3 tenía, las utilizaba cada día para traer la leche y el agua y nunca se han roto
y estaban en perfecto estado, las ha utilizado miles de veces y no sé qué pasa que no las hacen hoy en día, pero era una bolsa de tela que aguantaba un montón. Era tela normal, no era tejano ni nada duro, sino que era una tela bastante fuerte. Así que si la sustituimos con esas, ya sé que vale mucho hacerla, pero si a la misma vez tenemos centrales nucleares o centrales limpias, que ahora vamos a hablar de la fuente de energía, este paso de que el plástico es el mejor ya no sería lo mismo. Yo voto por la tela. El papel también lo votaría, pero desde este punto de vista para las bolsas me parece que es muy frágil y se rompe fácil. En cambio la tela es dura. Lo único inconveniente de la tela, también se descompone en unos pocos años. Lo único que está mal es que se utiliza mucho agua y mucha energía. Pues eso lo podemos solucionar teniendo energía limpia. Y ya veremos cómo cuando hablamos de las energías que tenemos. Pero vamos a seguir un poquito en estos de los viejos tiempos. Hemos hablado de la bolsa de mi bisabuelo, que la utilizaba un montón de veces, y también de unas botas, que esos son ejemplos de mi vida. Cuando era pequeño, yo vengo de un país donde pues se ha desarrollado un poquito más lento, aunque ahora está ya a altos niveles, pero antes aún estaban las pequeñas tiendas. El típico sastre que aún pegaba las botas con clavo y las típicas que hacían aún las típicas ollas de cobre y las estaban ahí pegando en casa, cosas manuales, no habían tantas empresas gigantes. Pues esas cosas duraban mucho más. Yo os he contado que tenía unas botas compradas en las típicas tiendas chinas que duraron 2 meses y lo que pasó no se ha roto la bota, sino que se despegó lo que es la suela. Pues yo la llevé a un sastre, me cobró equivalente, digamos, las botas valían 30 euros, el tío me cobró 5 euros. Pues las he cosido, me acuerdo que el hilo era grueso y yo estaba viendo cuando estaba trabajando con la aguja, era una aguja así, no sé qué tipo de aguja es, pero bueno, las estaba trabajando y las estaba martillando y tal, y quedaron y nunca más se han roto. Pasaron los años, se me rompían los de los cordones y se sacaba un poco la piel porque era piel falsa, pero el trabajo del hombre nunca se ha roto. Entonces yo creo que deberíamos favorecer a este tipo de personas que saben trabajar y el pequeño mercado que tenemos alrededor. Lo mismo con las botellas. Antes, de pequeño, me acuerdo que mis abuelos cada 2 o 3 días nos enviaba por agua. Ahí de donde yo vengo tenemos mucha agua mineral y casi todo el mundo bebe agua mineral porque es igual y es barata, pero no habían las bolsas de plástico aún. Entonces nosotros tenemos la típica caja con botellas de 1 litro, 1,5 litros de cristal. Tú ibas, pero ibas en cada calle, pues como el butano aquí. En España el butano pasa, toca el butano, tú bajas, dejas la tuya vacía y te da la rellena. Pues lo mismo hacías ahí, pagabas céntimos por cada botella, a lo mejor 5 céntimos por una botella de agua. Al principio pagabas el precio total del cristal, pero luego lo vas cambiando, tú das tu vacía y te da la rellena. Eso nos jode, claro, porque no vas al súper y no lo traes en tu botellita con manillar de plástico. Pero es lo que se hacía antes y yo creo que desde el punto de vista del ecosistema es mucho mejor, porque estamos utilizando la misma botella un montón de veces y es cristal, que contamina mucho menos. Y además el agua también se ve que en la botella de cristal queda más fresca. No sé, lo único que tienes que hacer es ir ahí abajo, cambiarla y volver. ¿Te jode salir de casa a vez que necesitas agua? Pues sí, pero bueno, era una opción. Y también me acuerdo de los viejos tiempos de las carnicerías y los mercados, que antes casi todo, cuando me iba con mis padres y queríamos comprar carne para alguna comida o para las fiestas, siempre no íbamos al supermercado, nos la daban en plastiquitos, para nada. Ibas, te cortaba, te lo pesaba, la típica báscula esa antigua, te lo ponían en un papel, el queso también te ponían en un papel, tú lo llevabas y lo guardabas en tu casa en potes de porcelana o lo que sea y ya está. Muchos dicen que eso es malo porque si no sabes cuánto comprar, si compras mucho pues se te pudre. Con la probabilidad de que se te pudra 50 gramos porque no lo has comido a tiempo y lo has dejado 2 semanas en la nevera, pues mira, yo creo que con eso contaminas mucho menos. Y yo creo que una de las peores cosas son los plastiquitos de los supermercados. Hay demasiado y es fatal ver que hay más plástico que comida. Entonces eso voto, las carnicerías y el mercado de antes eran mucho mejor. No tanta bolsa de plástico, ibas, te cortaba lo que tú querías comer y te lo daba. No estaba metidos al vacío ni nada. Entonces esto relacionado con lo de antes, con las bolsas, de que por qué no pienso que es así, es por las energías y también por nuestras costumbres de que nos hemos acostumbrado a utilizar estas bolsas de plástico en vez de ir y recogerlo en papel o directamente de la fuente o de lo que sea. Entonces aquí he puesto un punto, el punto D, del que por qué yo no pienso que esto es así, lo de las bolsas. Y lo más importante es la fuente de energía. De fuente de energía eléctrica, ¿qué tenemos? Tenemos el carbono, que es quemar carbón para hacer calor y hacer vapor y mover la turbina. Y luego tenemos lo mismo, pero el gas. Hacer calor con gas, quemar gas.
mover la turbina con vapor y hacer energía. Las dos contaminan, pero el carbono contamina mucho más porque al fin y al cabo es quemar madera, que la madera es carbón. O sea, los árboles cogen el carbón, el dióxido de carbono del aire, dejan el óxido, o sea, dejan el oxígeno, se quedan con el carbono, que al fin y al cabo madera es carbono puro. Tú lo quemas y lo vuelves a dejar en la atmósfera. Entonces eso es lo peor. El gas contamina un poco menos, pero sigue contaminando un montón. Luego tenemos las renovables, que es la eólica y la solar, que para mí al principio pensaba que la solar es la mejor, pero me he dado cuenta que no, porque he visto un estudio que decía que para que todo el mundo tenga más o menos la energía que utiliza ahora, necesitamos paneles solares con la superficie que tiene la entera España, imagínate. Y además, la solar vale mucho montar, los paneles también contaminan crearlos, son muy grandes, se rompen muy fácil, se tienen que cambiar muy rápido, entonces de momento la solar no es de mis favoritas. Y la eólica, pues sí, está bien porque utiliza los vientos, pero también afecta un montón el ecosistema, los pájaros se mueren, no pueden pasar por ahí, son muy feas, son muy grandes, son muy difíciles de hacer, requiere un montón de recambios, requiere un montón de metal, un montón de tiempo para instalarlas. Si las montas encima de los océanos es mejor porque no ocupan tanto el espacio, pero bueno, tampoco son las perfectas. Y la última, que es la cuarta, es la energía nuclear, que es la única de la que quiero hablar, porque las otras ya la hemos escuchado un montón de veces, pero la nuclear yo pienso que es la que más miedo nos da, pero para mí es la mejor solución para la energía. Y vamos a ver por qué. Lo he dividido también en 5 pasos. ¿Por qué es mejor o peor la nuclear? Primero de todo, vamos a decir que es más caro construir una central nuclear. O sea, vamos a pensar primero en el dinero, pero la construyes una vez, luego es la más barata del mercado. Yo creo que he visto también un informe que ponía que 1 kilo de uranio, plutonio o lo que se utilice, valía como 4 o 5 vagones de carbón de carbón. O sea, imagínate la energía que tiene. Entonces es la más barata de momento. Tú inviertes muy poco combustible y sacas un montón de energía. Pero luego es cara de construir. ¿Por qué? Porque necesita elementos muy caros. El cemento no es el típico cemento, necesita elementos, maquinaria muy cara. Y luego está la zona de seguridad. Necesita mucha seguridad, muchas pruebas, todo que esté de alto nivel, con un montón de test hechos, con un montón de ingenieros. Entonces todo esto se junta de que sea más caro. Pero a la misma vez, si hacemos más y aprendemos más, cada vez se reducen los precios, como pasa con todo. En cuanto más móviles hemos hecho, pues cada vez bajan los precios, porque aprendemos mejores técnicas. Pero claro, como le tenemos miedo, no lo hacemos. Otro punto, porque este punto es de positivo. Emisiones cero de CO2. O sea, la central nuclear no hace ninguna emisión de CO2. Cero, cero, cero. Bueno, hará un 0,0 algo, depende del material que utilice por ahí. En plan, para hacer los cables o no sé, y las turbinas. Pero supuestamente él tiene emisión cero comparado con el CO2. Y luego el miedo que también nos dan son los residuos tóxicos, los residuos pequeños de radioactivo. Estos residuos, comparados con los residuos de plástico o de cualquier otro combustible que utilizamos, son muy pequeños. He visto también un estudio que no lo tengo aquí apuntado de dónde es, pero era que si una persona desde que nace hasta que muere utilizaría solo energía creada nuclear, sus residuos que ha dejado, la energía que ha utilizado, serían menos que una lata de Coca-Cola. O sea, serían la mitad de una lata de Coca-Cola. ¿Qué pasa con esos residuos? Porque es mucho más fácil de conservarlos. Tenemos una tecnología ideal con unos potes especiales que los conservan. Ya sé que duran miles de años para acabar su radioactividad, pero incluso son reutilizables. Muchos de esos materiales se pueden reutilizar, porque al fin y al cabo residuos radioactivos son partes que han tocado las partes radioactivas del reactor y tienen esa radioactividad dentro. Entonces es mucho más fácil de conservarlo. Es mejor que tener un campo entero de basura que tener a lo mejor un pequeño hangar con potecitos que cada año añades uno más. Desde mi punto de vista yo creo que es mucho mejor porque tenemos una tecnología de conservarlo mejor que tirar basura por el océano o tirar CO2 en la atmósfera. Yo creo que es mucho mejor. Punto 4. La energía nuclear se desarrolla mejor que las renovables, más rápido. ¿Qué quiere decir? Mira cuántos años llevamos con los molines y los paneles solares. Crece muy poco. Cada 10 años se mejoran un poquito más. En cambio, la nuclear, una vez que se decide que todo el mundo no tiene miedo y lo puede poner, pues la energía nuclear da un montón de energía, se puede desarrollar mucho más rápido, se invierte un coste inicial muy grande, pero luego puede crecer y casi todo el mundo podría tener energía nuclear. ¿Por qué no es buena? ¿Por qué la gente piensa que no es buena? Pues porque supuestamente no es segura.
no es segura de verdad. Yo creo que es una impresión que tenemos y vamos a ver por qué. Yo creo que me vas a dar la razón. Primero de todo, tenemos nuestro miedo. Tenemos miedo a las centrales nucleares porque empezamos con el punto 1. Desde las bombas nucleares, Hiroshima, Nagasaki, cualquier cosa que está asociada con nuclear ya nos crea miedo. Desde entonces ya era en plan, cuando escuchabas nuclear, entrar en los búnkers, no podías hacer nada, todo lo nuclear es lo malo. Creo que en un vídeo de Visos, seguramente seguís el canal de Visos, es un canal de ciencia, he visto de que en verdad la máquina esta que utilizan en los médicos, que es el RMI o algo así, esta máquina antes no se llamaba RMI, sino que se llamaba ARMI o algo así como Atomic Radiation en no sé qué. Pues los médicos no decían nada, pero se ve que los institutos han decidido sacar la parte de Atomic porque una persona cuando escucha Atomic no quiere entrar, aunque era una cosa positiva, se estaba mirando qué te pasa por dentro, por la gente le daba miedo entrar en esa caja simplemente por escuchar la palabra Atomic. Entonces han cambiado el nombre por eso. Entonces ya directamente vemos que tenemos un miedo a lo de Atomic y ni siquiera sabemos cómo funciona la central nuclear. ¿Sabes cómo funciona la central nuclear? Porque yo tampoco. O sea, lo único que sé es que hay una diferencia entre fisión y fusión, pero más que eso no lo sé. ¿Es tan peligrosa? Pues vamos a ver. ¿Qué más miedo tenemos? Los reactores derretidos, que es el principal fallo que nos ha dado miedo y han pasado muy pocos. Vamos a hablar de los cuales. O sea, el reactor derretido también es un miedo. Punto 3. Otro miedo es que siempre se ha escuchado de los terroristas o de las organizaciones que buscan a tener bombas nucleares. Entonces también el nuclear te mantiene el miedo ahí de que, tío, si tal persona tiene bomba nuclear nos puede matar. No tiene nada que ver con la central nuclear. Son gente que quiere hacer mal, que si no lo va a hacer con bombas nucleares y lo puede hacer, lo hará con otra cosa. Pero claro, nos meten el miedo de que lo nuclear es lo malo. Sí, obviamente las bombas nucleares son lo peor, pero al menos nos han dado la paz mundial. Las bombas nucleares son lo peor, pero una central nuclear no quiere decir que es lo mismo. Tenemos miedo a lo que puede hacer mal en lo nuclear y de esa manera no lo utilizamos en lo bien, que es la energía más limpia que existe ahora en el mundo. Es la energía del sol, vamos. Y luego también tengo unos ejemplos aquí de miedo que nos da, que incluso, por ejemplo, el tío malo de Simpson, ¿no? El jefe de la central nuclear, lo pintan como el malo, el de los residuos, el de que no le importa al mundo, porque lo nuclear es lo malo. Te hacen la idea de que lo nuclear es lo malo. Incluso Godzilla y Hulk también son experimentos de la radiación, lo que puede hacer la radiación. Obviamente la radiación es muy mala, te mata, es fatal. Pero eso no quiere decir que va a pasar sí o sí. Y vamos a ver por qué y por qué también es muy segura, comparando obviamente resultados normales, empíricos, resultados reales. Pero bueno, ya el último punto de esto de los miedos es de que el media, o sea, más media, siempre exagera cuando se tratan de cosas nucleares. Tele, radio, lo que sea. Y también tengo un ejemplo de Tesla, luego ya veréis cómo es. Pero cuando pasa algo en una central nuclear, yo qué sé, se les ha caído un botón o ha parado un pequeño ventilador, ya está, ya ves en la tele. Fallo en la central nuclear de Alemania, el ventilador ha fallado, casi estamos a punto de otro Chernóbil o algo así, porque lo exageran, pase lo que pase y hasta es como ya estamos en el punto fatal, porque hay tanto miedo con los reactores estos que cualquier pequeño fallo peta. Para que entendáis un poquito mejor, os doy el ejemplo de que ponían de Tesla. Tesla ahora mismo está considerado el coche más seguro del mundo porque tiene tantas cosas extra a los otros que, pues, no sé, evita un montón de tipos de accidentes, cambios de carriles. Pero claro, como pasa algo mal en Tesla y sale un vídeo que un Tesla se desvió o no sé qué, ya está la noticia, no te puedes confiar de Tesla. Yo no iría con un coche que tiene piloto automático, esto nos va a matar. Pero aún así las estadísticas muestran que es el coche más seguro. Si saldrían una noticia con cualquier accidente de coche normal al día, estaríamos ya horrorizados de tanto ver accidentes porque pasan miles al día. Eso no quiere decir que porque pase una vez con Tesla es el peor coche del mundo, sigue siendo el mejor, pero el más media lo exagera porque supuestamente nos esperamos del coche más seguro del mundo que nunca falle. Lo mismo pasa con los reactores. Como es la energía mejor del mundo y la más peligrosa, supuestamente las que más miedo le tenemos, cuando falla un poquito, cualquier fallo que sabes que la tienen que apagar o tienen que hacer algo, ya está, es el Doomsday, nos vamos a petar, esto ya está todo mal, va a petar el reactor o lo que sea. Pero no es así, obviamente puede tener fallos. Pasamos dentro de la central nuclear a hablar de unos fracasos. Hay 3 fracasos grandes
que nos ha metido miedo, que son el fracaso de Three Mile Island. Pero bueno, ahí ha sido un fracaso, pero aún así ha sido un éxito de la seguridad. Se ha demostrado que la seguridad de las centrales nucleares funciona. No ha salido nada de radiación, ninguna persona ha salido herida debido a la radiación y todo se ha mantenido como se tendría que mantener. Por eso tenemos la seguridad. ¿Que ha muerto gente? Sí, ha muerto gente por... creo que en Three Mile Island no ha muerto nadie. Pues, o sea, se ha mantenido como se debería mantener por la seguridad y las normas que tienen las centrales nucleares. El otro ejemplo es el de Fukushima. Entonces aquí sí que ha salido un poco de radiación, pero muy baja. Y además ha habido muchas más muertes debido al terremoto, porque este ha pasado porque el reactor petó por el terremoto. Han habido un montón de gentes muertas por edificios caídos o por otras razones que por la central. Entonces, ¿por qué todo el mundo habla de que lo que ha pasado en Fukushima en vez de hablar, qué ha pasado con el terremoto? Porque es el terremoto una causa natural que ha matado a muchas personas y unas cuantas más debido al reactor. Entonces, nosotros solo nos acordamos más del caso de Fukushima, del reactor, en vez de acordarnos de todo el terremoto entero. Por eso digo que tenemos un miedo tan grande que cuando escuchamos nuclear, ya está, él es el culpable. Y la última es el Chernobyl, que en esta vez sí han muerto muchas personas, ha sido un fallo muy gordo, que si pasaría así con todas las centrales, obviamente no votaría por la energía nuclear, pero en este caso también podemos hablar de que no se han respetado las normas de seguridad, o sea, el gobierno fue culpable, ni siquiera han dicho que estaban esos problemas para que se puedan aplicar las normas de seguridad, así que lo han dejado salir ahí por los aires. Eso sí que es un fallo. Ni siquiera es un fallo humano, es una decisión humana, casi terrorista, digamos. Han dejado de que esas cosas salgan sin ni siquiera intentar arreglarlo. Entonces eso no hace que la central sea mala. Las personas, los directores estaban malos. Seguramente habéis visto la película, lo que ha pasado. Pero sí, en el comunismo estábamos así. Tu país era el mejor y no podías decir lo contrario. Pero bueno, el Chernobyl sí que ha estado mal, pero fue más... problemas de gobierno. Pero aún así, todos estos 3 casos de fracasos gigantes, si los pones juntos y los comparas con los otros, sigue siendo la energía que menos personas ha matado. De todas. Incluso la energía hidrocentral sigue matando miles de personas por algunos fallos. O sea, si haces las medias de personas que han muerto en ciertos puntos de energía, verás que la nuclear es la que menos personas ha matado. Por ejemplo, la contaminación de CO2 debido al carbón, por las centrales de carbón, mata 7 millones de personas al año. Eso quiere decir 422 más veces que la nuclear por unidad de energía. Pues imagínate, lo que pasa es que el CO2 no lo ves, ni siquiera te das cuenta, a lo mejor alguien se muere, no sabes por qué, pero es por la contaminación que están en ciertas zonas del mundo. Entonces lo mismo pasaría con la radiación, nos da miedo, pero ¿ves radiación por aquí debido a las centrales? No, está bastante bien contenida. En cambio el CO2 está por todos los lados y mata a muchas más personas. Entonces al fin y al cabo, ¿qué es? Es el miedo. Si tenemos, hasta ahora hemos utilizado un poco las centrales nucleares, pero aún así tenemos datos reales de que son mucho más seguras que incluso las de hidrocentrales o las otras de CO2, ¿por qué no seguir invirtiendo en hacerlas aún mejor? El punto 2 era que los restos radioactivos son muy pequeños. En todas las otras cosas de hacer energía, los restos son muy grandes. Sobre todo el CO2 ocupa toda la atmósfera que tenemos. En cambio aquí los restos son muy pequeñitos, se guardan en unos potes y se pueden guardar muy fácil y controlado, que es lo más importante. El CO2 está por todos los lados. En cambio aquí tú lo guardas en un potecito, lo guardas ahí y ya está mucho mejor controlado. Entonces, lo que quiero decir que juntas esos 3 casos de fracasos gigantes que nos da tanto miedo que un reactor explote o lo que pase, es aún muchas veces mejor que cualquier otro resultado de las otras energías que he matado hasta ahora, que es carbón o que es gas o que lo que sea. Y aún más, el punto D, lo que quiero decir es que esto se puede aún mejorar. ¿Qué ha pasado en todos estos? Es el problema de un reactor que explote. No entro en física porque yo tampoco sé la diferencia entre fisión y fusión, pero según lo que sé es que un reactor va con fisión, que es directamente un reactor que tú le das uranio, plutonio o lo que sea, empieza la reacción y es algo que no puedes parar. ¿Por qué? Porque un electrón pega al otro, pega al otro, pega al otro y es una cadena que se va alimentando a sí misma hasta que se acaba el combustible. Entonces ese combustible se cambia cada cierto tiempo, pero lo que quiero decir es que un reactor una vez ha empezado, tú no lo puedes pagar. Sí que tienen ciertas cosas que le meten esas vigas, si habéis visto las películas, para ralentizar la reacción.
Pero si está expuesto, si peta, pues toda esa radiación no puede parar el núcleo, está aún trabajando y se sale al exterior. Entonces es el miedo de que el reactor pete y que saque toda esa radiación fuera que nos mata. Pues vamos a solucionar eso. Hay ya un reactor que está ya en fase de prototipo que podría solucionar eso. En vez de hacer centrales nucleares gigantes, es hacer muchas más pequeñas en más zonas para alimentar zonas pequeñas de energía. Esos reactores están diseñados de tal manera que todo el material radioactivo, si habéis visto la peli de Chernobyl, ¿qué tenían que hacer cuando petó el reactor? Tenían que taparlo con plomo o con tierra, o bueno, dejarlo bajo tierra para que la radiación no se salga. Entonces, ¿por qué no preparar la central directamente? En caso de, digamos que pasa algo, que es muy improbable, pero digamos que pasa algo y el reactor tiene que petar o se tiene que derretir y llega a la temperatura muy alta, este reactor que estoy diciendo yo, que es más pequeño y también es muy escalable, lo que tiene es que ya está preparado con unas zonas ya divididas debajo del reactor que cuando detectan una temperatura crítica abren y todo el material radioactivo cae bajo tierra y se queda ya guardado. Entonces, en caso de alguna calamidad, algún problema, algún fracaso gigante, eso ya está preparado de que ni siquiera se llegue ahí. Entonces, invirtiendo en estas tecnologías, separamos lo peor que puede pasar, que es el derretido del núcleo del reactor. Lo podemos incluso sacar, así que con esto tendríamos la mejor energía porque no elimina CO2, es muy barata, por poco combustible crea un montón de energía, es cara de hacer, pero una vez está hecha da la energía más, no es más calidad, sino que la más barata, y además lo podemos hacer también aún más seguro, porque hoy en día también es la más segura, es la que menos personas ha matado, pero si lo hacemos aún más seguro, imaginaos en futuro. Aún no entiendo por qué ciertos países siguen bajando las centrales nucleares. Por ejemplo, Alemania pasó de 20 y algo, 21 y ahora tiene 7. Estados Unidos también 100 y pico, ahora ha bajado a 90 y pico. Y cada vez las quiere regular más porque la gente tiene miedo. Pero yo creo que si vemos todo esto, lo que os he dicho ahora, y si lo vemos además en un escrito, para que nosotros podamos pensar, podamos razonar, podemos llegar a la conclusión de cuál es mejor. Y desde mi punto de vista, la nuclear es la mejor. No esta, sino que mejorada y tener más reglas porque las reglas funcionan. Entonces aquí yo creo que dejamos ya el tema de los reactores nucleares y el tema de quién es mejor, plástico, tela o papel. Desde mi punto de vista, la tela es la mejor, pero solo si usamos energías que no contaminan. Obviamente, si toda la energía está hecha con carbón y tú utilizas un montón de energía para hacer la tela, es la que más contamina. Entonces, donde nos tenemos que fijar es más la fuente de energía ahora mismo, o sea, dejar el petróleo, seguir más por la energía eléctrica, la energía eléctrica seguir más por como mucho gas, pero más energías de estas de renovables o la nuclear y dejar las otras atrás. Entonces ya no nos va a preocupar tanto crear bolsas de tela. Vale, ya cerramos el punto, que era el punto 2. Aquí también quería hablar de las malas costumbres y favorecer el pequeño mercado, pero creo que con lo que he dicho antes ya se estaba bien explicado. Y como ya llevamos 1 hora y media, y este vídeo seguramente lo voy a tener que trocear mínimo 2, y aún nos queda un punto que es muy pequeñito. Pero bueno, dejemos este punto ya por acabado. Malas costumbres ya las hemos hablado, las malas costumbres que tenemos, que son vagos y bueno, utilizamos el plástico muy fácil como si fuera algo no importante, pero lo tiramos y contamina un montón. Y el pequeño mercado es lo que, como ya os he dicho, yo creo que teniendo pequeños sastres, botellas de cristal cerca de casa y no un conglomerado gigante de tiendas que venden mucho plástico, sería mucho mejor. El paso 3 lo hemos empezado al principio, que nosotros no somos los tan culpables de no reciclar, y pasamos al paso 4, que es directamente dar una solución, pero esto es una solución, digamos, propia, es algo que yo pienso que se podría hacer, no sé cómo se podría hacer, pero es lo que yo pienso que se debería hacer. Es opinión propia, recordad, no me empecéis a juzgar luego, es lo que yo pienso y también puedo cambiar mi opinión. Entonces, primero de todo es presionar al gobierno. ¿Cómo puedes presionar tú al gobierno? Pues es casi imposible, tú no puedes salir ahí y decir, oye, gobierno, quiero eso. Pero sí que puedes elegir el gobierno que más tire hacia reciclaje, que más tire hacia protección del medio ambiente. Entonces, cuando tú vas a votar, como se vota cada 4 años, mírate cada hoja de cada gobierno, qué es lo que representa, y si representa más hacia ecosistemas y tal, pues a lo mejor tienes que pensar un poco más en ese gobierno. Es lo único que podemos hacer nosotros como personas. Y presionar al gobierno para que haga qué. Recerca de alternativas, quiere decir que en vez de utilizar plástico, pues seguramente se encuentra otra cosa mejor, porque la ciencia evoluciona un montón.
Lucha contra las empresas, que es lo más importante, la prohibición de ropa de mierda que no dura mucho, la prohibición de los vasos que solo se utiliza una vez, el jamón y el queso que vienen en las cajitas con un montón de plástico entre sí, eso también debería ser prohibido, prohibido, prohibido. Y luego la difusión en institutos. Quiero decir, institutos, en la tele, etcétera. Que no se impliquen solo las organizaciones que es para salvar el mundo, sino que el gobierno también. Que obligue que en los institutos los niños aprendan sobre plástico, aprendan sobre reciclaje, aprendan sobre utilizar menos energía, sobre no querer tantas luces, sobre no querer que no nos acostumbremos a una vida tan perfecta porque luego será difícil de dejarla. Entonces deberían tener una clase, unas cuantas charlas al año, los institutos de pequeños, con estas cosas. Esto es lo que puedes presionar al gobierno. Luego, os he dicho de lo de la población, lo siento otra vez, pido perdón si os sentís un poco fuerte, pero lo que yo pienso que la mejor solución para todo lo que hay en el mundo es tener menos gente. ¿Por qué? Porque actualmente somos tantos que nuestras costumbres, lo que nosotros creamos ahora, necesitan 1,7 tierras para seguir dando lo que nosotros queremos. O sea, ya nos estamos pasando, la tierra no puede más. Y tenemos que darnos cuenta que la Tierra es un espacio finito. Ya sé que lo vemos gigante y vemos un montón de campos que se pueden utilizar y vivir. Pero no se trata solo de dónde puedes vivir. Obviamente como personas cabemos en el mundo millones y billones. Pero no solo caber, sino que lo que utilizamos. Se dicen que para el 2100 estaremos 12 billones de personas. Si ahora con 7,2 o 7,3 ya estamos utilizando 1,7 tierras, imagínate para luego. Mira, haz una cosa. Ves a Google Maps y ves a Europa o a Estados Unidos, que son países ya muy desarrollados, mira unas zonas que no es verde oscuro, o sea, bosque. Ya verás que casi todo es verde como clarito. Cuando te acercas verás que todos son campos para comida. Entonces, ya sé que hay mucho espacio en la tierra, pero sigue siendo finito. Nosotros necesitamos esos campos para comida. En cuanto menos somos, pues menos vamos a contaminar y mejor vamos a hacer. ¿Qué propuesta tengo? Obviamente no es Thanos, no es matar a todo el mundo, sino que hacer de tal manera, de manera humana, no nacer tantas personas. Si no os gusta la idea, lo siento, pero mi idea es así. Si limitas que cada familia tenga como mucho 2 hijos o como mucho 3, comparado con otros países que pueden llegar a muchos, antes sí que servía. ¿Por qué? Porque los países pobres tenías que tener 14 hijos porque seguramente 2 o 3 se te morían de hambre al principio, otros 2 o 3 porque los mataban, y entonces tenías que tener muchos hijos para estar seguro que vas a dejar a un descendiente. Pero cuanto más tecnología tenemos, podemos limitarnos a 1 o 2 hijos como mucho. ¿Es triste para algunas personas? Puede ser que sí, pero es necesario, porque si llegamos a ese punto de 12 billones de personas, si ahora estamos como estamos, pues imaginaos con 12 billones de personas, porque los campos no van a rendir, el combustible no va a rendir, el metal para los coches no va a rendir, todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos para cada uno va a querer un móvil, cada uno va a querer un hogar, cada uno va a querer tener ventanas, tener de todo. Entonces, como somos tantos, el mundo ya nos puede dar tanto. Ya nos da 1,7 tierras, ya las estamos explotando. Entonces, va a llegar un punto que bueno, por tantas personas no va a poder seguir. Entonces, mi propuesta es limitar, llegar a un punto donde la población no vaya para arriba, sino que se quede más o menos estable. Podemos hacerlo, y yo creo que es el menos violento. No requiere guerra, no requiere matar a nadie, no requiere sacarle las cosas de las personas, sino que limitarnos a una población más pequeña. Esto es una de las propuestas de mi opinión de cómo se puede solucionar. La tercera es la prohibir en manera exagerada. Ya os he dicho, prohibir sirve. Si tú a un niño le prohíbes, se va a llorar un tiempo, se le va a olvidar, pero va a crecer mucho mejor, y eso se llama educación, eso se llama disciplina. Pues de la misma manera los gobiernos pueden disciplinarlos a nosotros y a las tiendas y a las marcas a no utilizar tanto plástico, a no consumir tanto plástico, y así pues todo el mundo es feliz. Nos jodemos al principio, pero de aquí 10 o 20 años se nos va a olvidar la época cuando estábamos utilizando plástico para el jamoncito, y vamos a vivir mucho mejor. Y el cuarto punto es pues apoyar la ciencia. Documéntate, aprende cosas, hazte más inteligente cada vez. Entonces podemos estudiar un montón de cosas, como por ejemplo se ve que un estudio en Inglaterra ha encontrado una enzima que puede comer el plástico de manera natural. No es un método que se puede utilizar muy bien ahora mismo, pero es una cosa extra. Es algo para el futuro. Si tenemos una enzima que come el plástico, pues directamente digamos que el plástico podría podrirse. Antes tampoco nosotros, los cuerpos y las materiales orgánicas, no se podrían hasta que no salió una bacteria que lo que hace es comerte el cuerpo, y eso es
lo pone en el estado de putrefacción. Entonces, con esta enzima podríamos, digamos, comer el plástico sin ni siquiera tocarlo. Ellos mismos se alimentan de eso. Dentro de la ciencia, pues también mejor selección de plásticos, utilizar solo plásticos que se reciclan. Cuando los reciclamos, invertir en máquinas con robots que reciclan mejor, entonces cada vez reciclaríamos más. También dentro de la ciencia es una mejor ciencia nuclear, mejores centrales nucleares, como hemos dicho, simplemente prevenir eso que pase ayuda un montón. Como los aviones antes se caían un montón, ahora con lo que hemos aprendido, las cajas negras de los fracasos, hemos mejorado mucho más. Pues en esto también, en los fracasos grandes de centrales nucleares, hemos aprendido y se ha mejorado un montón. Si podemos invertir en ciencia para que no tenga que pasar un fracaso y hacerlo desde antes y darnos cuenta de lo que podría fallar, pues las centrales nucleares podrían ser las más seguras y las mejores del mundo, desde mi punto de vista. Y último, en la parte de ciencia son los biodegradables. Encontrar más productos que sean biodegradables de verdad, no es en plan el típico que está bio pero a lo mejor no lo es, sino que productos que sustituyan el plástico y se pueden también descomponer en muy poco tiempo. Bueno, aquí acaba este podcast. Llevamos 1 hora y 35 minutos. Voy a dividir el vídeo a lo mejor en 2 o 3 partes y lo voy a publicar, no sé si el mismo día o no. Vale, veo que una de las cámaras ha parado. Seguiré solo con esta cámara porque una de las cámaras tiene la tarjeta llena. De todas formas, espero que os haya gustado, espero que os haya informado bastante. Tened en cuenta que es mi opinión y buscad más información sobre esto, porque en cuanto más listo, no listo, sino que más documentado estás, en cuanto más documentado estás, en mejor posición de tomar una decisión estás o de opinar. Porque no puedes opinar cuando no sabes algo, porque eso ya te hace una persona... No me sale la palabra. De todas formas, esto yo creo que se ha aportado mucha información. Buscad otras fuentes para saber aún más. Y nos vemos en el siguiente podcast. Os quiero desear también felices fiestas, porque seguramente voy a poner este vídeo de aquí poco. Ahora es Navidad, feliz Año Nuevo. Y en todo el mundo espero que estéis felices, pasar un rato con la familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, electrónicos.